Buenas, quien les habla Mirely Suárez de Velasco, especialista en medicina interna, y el día de hoy vamos a hablar acerca de estudios de no inferioridad. Pero antes de entrar en el tema en sí, debemos tener presente que los ensayos clínicos aleatorizados bien diseñados y correctamente ejecutados van a proporcionar la mejor evidencia sobre el efecto de las intervenciones sanitarias. Para poder evaluar la metodología, debemos tener bien descrito cómo es el diseño, ejecución, análisis y resultado de este tipo de estudio. En la bibliografía hay poca evaluación acerca de este tipo de estudio. Sin embargo, contamos con la Declaración Consor, que fue publicada en el año 1996 con actualizaciones en el 2001 y en el año 2010. Donde se establece una lista de 25 ítems para evaluar el diseño de estos estudios, más la elaboración de un diagrama de flujo, cuyo enfoque principal son ensayos aleatorizados de dos grupos paralelos que evalúan superioridad de un tratamiento frente al otro, pero que ha sido modificado para estudios de equivalencia y de no inferioridad. Así, la mayoría de los estudios que evalúan la eficacia de los tratamientos médicos son este tipo de estudios clínicos aleatorizados controlados con placebo o con control activo. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos un control activo claramente establecido y demostrado que es efectivo para alguna patología? En estos casos hay consideraciones éticas que impedirían entregar placebo a un grupo poblacional que sabemos se puede beneficiar de un tratamiento ya existente, solo para demostrar que un nuevo tratamiento también es útil. Es allí donde entran en juego los estudios con control activo, que se van a categorizar en estudios de superioridad, intervención mayor que el control, estudios de equivalencia, intervención igual que el control, y estudios de no inferioridad, que es lo que vamos a tocar en realidad en este tema, donde se plantea que la intervención no es peor que el control. Entonces, los estudios de no inferioridad. El objetivo principal es demostrar equivalencia en la eficacia entre dos tratamientos. El tratamiento nuevo frente a un control activo, por lo que hay necesidad de evidencia comparativa, pero pueden aparecer sesgos de confusión por el hecho de tratarse de dos tratamientos activos. En este tipo de diseños se quiere evaluar la eficacia de un tratamiento experimental versus un control activo ya establecido, que ha sido previamente probado y publicado en ensayos clínicos aleatorizados, controlados con placebo o a través de metaanálisis. Cuando nuestra hipótesis es que el tratamiento experimental no es necesariamente más efectivo que el tratamiento probado, pero es estadísticamente no inferior, es decir, no es inaceptablemente menos efectivo. Sin embargo, para establecer la no inferioridad de un tratamiento, se deben cumplir tres criterios principales. 1. El tratamiento a considerar no debe mostrar inferioridad terapéutica en relación al control activo. 2. El tratamiento exhibiría eficacia terapéutica si se realizara un estudio controlado con placebo. Y 3. El tratamiento ofrece ventajas secundarias en conveniencia, costo, seguridad o tolerancia. Todo esto se debe cumplir en el contexto de una población de referencia adecuada, un control activo con dosis probadas en ensayos clínicos controlados con placebo, bien diseñado, con alto nivel de adherencia al tratamiento y con un poder estadístico adecuado. Así, hay que tener en cuenta en los estudios de no inferioridad la sensibilidad del ensayo, que aunque es un concepto un poco difícil de comprender por sí solo, tiene gran importancia al momento de analizar la validez de un estudio de no inferioridad. Si nos encontramos con un estudio que concluye la no inferioridad entre dos tratamientos, pero no posee sensibilidad, dicha conclusión es inválida. Lo principal es que hay que evaluar la evidencia histórica de que el control activo
es superior al placebo, ¿verdad? Y que lo va a seguir siendo en el contexto del estudio de no inferioridad que se está analizando. Para esto es necesario asegurarse de un adecuado análisis estadístico de estudios previos realizados en circunstancias similares a la del estudio de no inferioridad que se vaya a realizar. Lo problemático de esto es la limitada cantidad de ensayos clínicos controlados con placebo, hechos de forma adecuada, que tengan un tamaño muestral adecuado, con pocos sesgos y que sean comparables con otros estudios que busquen el mismo resultado. Entonces, ¿qué nos planteamos al momento de hacer un estudio de no inferioridad? ¿Cuál es la principal interrogante? ¿El nuevo tratamiento es al menos tan eficaz como el control activo para la reducción del riesgo de eventos? Para responder a esta pregunta, a esta interrogante, es necesario una formulación de hipótesis sobre la base de que el objetivo primario es probar que el efecto del tratamiento experimental no es inferior, menor o menos efectivo que el efecto del tratamiento control o activo, pues, dentro de un margen de no inferioridad o rango delta establecido. En base a esto planteamos una hipótesis nula, donde el nuevo tratamiento es menos eficaz para la reducción de eventos, es decir, es inferior, o es más eficaz, es decir, es superior. Y la hipótesis alternativa, el nuevo tratamiento es al menos tan eficaz como el control activo para la reducción de eventos, es decir, no es inferior. Si se rechaza la hipótesis nula en relación a que el efecto experimental es inferior al efecto del control activo, el efecto del tratamiento experimental podría ser superior, equivalente o levemente inferior al control activo. Sin embargo, lo que se puede asegurar es que la inferioridad no es mayor al margen delta. En la realidad clínica, lo que frecuentemente se pretende hacer es insertar un nuevo medicamento dentro del mercado como alternativa para la terapia estándar. Además, se ha visto que a menos rigurosidad del diseño del estudio, como márgenes de no inferioridad muy amplios, tamaños muestrales pequeños, poca evidencia de superioridad placebo del control activo, más posibilidades de que el resultado sea de no inferioridad, y así se puede llegar a insertar al mercado un medicamento que puede ser incluso menos efectivo, más riguroso o más costoso que el control activo. Entonces, ¿qué estamos buscando con un diseño de no inferioridad? Vamos a buscar en realidad una no inferioridad o una equivalencia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Cuando se determina que dos tratamientos tienen criterios de no inferioridad, se puede asumir que estos medicamentos son equivalentes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de diseños que se plantean? Análisis de una sola cola. Solo se establece un límite de no inferioridad, el superior. Y lo ideal para este tipo de diseño es el análisis por protocolo. Análisis de dos colas o diseños de dos colas. La equivalencia establece un límite superior y un límite inferior. Y son ensayos clínicos que se realizan por intención a tratar. Entonces, el análisis por intención a tratar. Dentro de los estudios de no inferioridad, este tipo de análisis toma en cuenta los resultados del seguimiento completo de todos los pacientes aleatorizados en el estudio, independientemente de su cumplimiento con el tratamiento. Este método puede evitar o disminuir las diferencias del tratamiento idealizadas
que pueden surgir bajo una premisa poco realista de un 100% de cumplimiento. Sin embargo, al momento de enfrentar este tipo de análisis, la posibilidad de aumentar artificialmente la afirmación de no inferioridad puede verse planteada al diluir verdaderas diferencias del tratamiento. El otro tipo de análisis es por protocolo. Se enfoca solo en pacientes que cumplen el tratamiento o hasta el momento que el cumplimiento cese en cada paciente, en pos de evidenciar diferencias de tratamiento no deseadas. Al igual que en el análisis por intención a tratar, surgen problemas a través de este método. Por ejemplo, el grupo de pacientes que cumplen con el tratamiento son un grupo selecto que pueden sesgar favorablemente el resultado, ya que muchas veces el no seguimiento puede deberse al simple hecho de la percepción del paciente de que la terapia no es efectiva, por lo tanto la dejo de usar, y estas dificultades pueden aumentar si el cumplimiento difiere entre los distintos grupos de estudio. Ambos métodos de análisis son aceptados y cada uno tiene sus sesgos, por eso los nuevos estudios de no inferioridad utilizan ambos tipos de análisis y los comparan si los resultados son congruentes tanto en el análisis por intención a tratar como en el análisis por protocolo. Se puede concluir con mayor respaldo la no inferioridad. Además, tenemos el análisis de seguridad, donde los pacientes que recibieron al menos una dosis de tratamiento, independientemente de si hubo o no violaciones del protocolo, son considerados para el análisis final. En los ensayos de no inferioridad es necesario, cuando se utiliza el análisis por protocolo, también hacer un análisis de seguridad para demostrar la no inferioridad. Y debemos tener presente que los grupos deben ser por lo menos similares al diseño anterior de superioridad. Ahora, algo muy importante en este tipo de estudio es el límite de no inferioridad o el margen M o delta. La importancia de escoger un margen de no inferioridad adecuado, no muy amplio, se da principalmente en estos estudios donde es poco ético realizar un estudio controlado con placebo. Lo peor que pudiera ocurrir, o el peor escenario, es que el margen sea fijado tan amplio que un tratamiento que se está probando sea no mucho mejor que el placebo y que éste sea aceptado como no inferior. Es por esto que los márgenes de no inferioridad se deben inferir de estudios controlados por placebos previos. La magnitud de superioridad del control activo sobre el placebo y el margen delta que se escoja debe ser significativamente menor que este estimado. Así, por ejemplo, la warfarina como medicamento para reducir los eventos tromboembólicos frente a la no inferioridad de los nuevos anticoagulantes orales. El dintel de no inferioridad para la warfarina se estableció ya en un metaanálisis en el año 1999, donde el riesgo relativo era de 0,38 con un intervalo de confianza de 0,28 a 0,52. En este caso se calcula el efecto del placebo o ausencia de tratamiento respecto a la warfarina. Así, el inverso de 0,38 es 1 entre 0,38 y corresponde a 2,63. Y el inverso del intervalo de confianza del 95% va de 1,92 a 3,57. El margen inferior del intervalo de confianza sería 1,92, que se puede considerar el dintel mínimo de no inferioridad para los nuevos anticoagulantes orales.
Sin embargo, las agencias reguladoras fueron más exigentes y eligieron un dintel de no inferioridad, asumiendo que hipotéticamente la warfarina tuviera solo un 50% del efecto que realmente tiene. Así, el dintel de no inferioridad quedó fijado en 1.46 y el dintel inferior de los límites de no inferioridad quedaría en delta negativo es igual a 1 menos 0.46, que es 0.54. Todo lo que rebase estos límites es demostrable para superioridad o no se demuestra no inferioridad. Como vemos en el ejemplo, tenemos el límite superior o delta positivo en 1.46 y el inferior o delta negativo en 0.54. En la primera línea tenemos que el intervalo de confianza sobrepasa ese dintel inferior. Por lo tanto, el tratamiento experimental es superior. En la segunda vemos que los intervalos de confianza están entre el 0.54 y el 1. Allí concluimos que el tratamiento experimental es superior. Cuando el intervalo de confianza está entre 1, un poquito por fuera, y no llega a 0.54, el tratamiento experimental no es inferior. Cuando está el intervalo de confianza sobrepasa el 1 sin llegar al delta positivo y no llega al delta negativo, el tratamiento experimental no inferior. Cuando en el último ejemplo tenemos que sobrepasa el 1, pero sobrepasa el delta positivo, no está demostrada la no inferioridad del tratamiento experimental. Eso es tomando en cuenta el riesgo relativo. También debemos tener presente que en algunos estudios se puede utilizar la reducción absoluta del riesgo. Sin embargo, no es tan frecuente como utilizar el riesgo relativo. Y en este caso, la única diferencia es que en vez de 1, como línea media, vamos a tener el 0. El tamaño de la muestra y los intervalos de confianza. En los estudios de no inferioridad, el tamaño de la muestra está estrechamente relacionado con el margen de no inferioridad y con los intervalos de confianza, que se escojan para establecer si hay verdadera no inferioridad. Si queremos saber si de verdad hay no inferioridad en un estudio, debemos tener una población suficiente para tener una mayor posibilidad de que el intervalo de confianza esté en el lado delta positivo. Mientras más estrecho sea el intervalo de confianza, la muestra debe ser más grande. Mientras más amplio, sea el intervalo de confianza, la muestra debe ser más pequeña. Los intervalos de confianza van a ser un estimado de la magnitud de un resultado, además de la significancia. Si el intervalo de confianza captura o incluye el valor que nos dice no hay efecto, es decir, igual a 1, nos está indicando que no hay diferencia estadísticamente significativa. Si el intervalo de confianza no incluye el valor de no efecto, es decir, no toma el 1, está señalando que existe diferencia significativa. Entonces,
¿Cuándo considerar la realización de un estudio de no inferioridad? ¿Cuándo es razonable? Cuando no es éticamente posible realizar un ensayo placebo con control. Se espera que la nueva droga o el nuevo medicamento no sea mejor que la utilizada hasta los actuales momentos. Cuando sucede que el medicamento o tratamiento se convierte en el control activo, o sea, supera al control activo que se ha empleado, podemos plantear que en el estudio se da un fenómeno de BioCRIP, que se conoce como BioCRIP. Frente a igual eficacia del tratamiento del efecto principal, la nueva droga tiene menor costo y mejor vía de administración. Y frente a igual eficacia para el efecto principal, la nueva droga tiene mejor seguridad, mejor adherencia y por ende resultará mejor su eficacia fuera del ensayo. Espero que sea de provecho. Cualquier duda o interrogante, estamos a las órdenes para responder. Muchísimas gracias por su atención.